Relájate en lo que es. Una vez que sabemos las instrucciones, podemos ponerlas en práctica. Lo que ocurre a continuación dependerá de nosotros. En último término, todo se reduce a la cuestión de hasta qué punto estamos dispuestos a aligerarnos y soltar nuestros apegos. Hasta qué punto estamos dispuestos a ser honestos con nosotros mismos. Al principio el maestro dijo a sus alumnos que simplemente abrieran su mente y se relajaran. Si se veían distraídos por sus pensamientos, habían de dejarlos disolverse y volver al estado mental de apertura y relajación. Pero más adelante el maestro se dio cuenta de que algunas de las personas que acudían a él les resultaba imposible seguir estas instrucciones. Necesitaban un poco más de técnica para seguir adelante. Entonces empezó a dar unas instrucciones ligeramente diferentes. Puso más énfasis en la postura y enseñó a la gente a dirigir su atención muy ligeramente hacia la expiración. Más tarde comentó que la expiración es lo máximo que uno se puede acercar a dejar descansar a la mente de manera natural, en su estado de apertura y seguir teniendo un lugar al que volver. Insistió en que la expiración debe ser natural, sin manipulación de ningún tipo, y que la atención debe dirigirse suavemente en una especie de tocar y soltar. Dijo que aproximadamente un 25% de la atención debe dirigirse a la respiración y con el resto se debía seguir siendo consciente del entorno sin considerarlo como intrusión ni un obstáculo para la meditación. Más tarde empleó una analogía que comparaba la meditación con alguien vestido de etiqueta y sosteniendo una cuchara llena de agua. Uno podía estar cómodamente asentado allí en su elegante indumentaria, sin distraer la atención de la cuchara llena de agua que tenía en la mano. La cuestión era no tratar de alcanzar algún estado especial o trascender los sonidos y el movimiento de la vida ordinaria. Más bien los animaba a relajarse más completamente en su entorno, a apreciar el mundo que los rodea y la verdad ordinaria que sucede a cada momento. La mayoría de las técnicas de meditación emplean un objeto de meditación, algo a lo que volver una y otra vez, pase lo que pase por la mente. Llueva, nieve o granice, haga buen o mal tiempo, uno continúa volviendo al objeto de meditación. En este caso, el objeto de meditación es la expiración, la elusiva, fluida y siempre cambiante expiración, que aunque inacible, continúa surgiendo continuamente. Cuando inspiras, es como una pausa o una apertura. No hay nada especial que hacer aparte de esperar a la siguiente expiración. El maestro nos pidió que no le dijéramos a otros esto de concentrarse en la expiración, sino que debíamos emplear un lenguaje mucho más fluido. Que les dijéramos que tocaran la expiración y soltaran, o que dirigieran la atención ligera y suavemente hacia la expiración, o que fueran uno con la expiración mientras salía relajadamente. Más adelante el maestro comenzó a pedirnos que pusiéramos a nuestros pensamientos la etiqueta de pensamiento. Estábamos allí sentados dirigiendo la atención a la expiración y antes de que nos diéramos cuenta ya nos habíamos ido. Planes, preocupaciones, fantasías. Estábamos completamente en otro mundo, en un mundo totalmente hecho de pensamientos. La instrucción era que en el momento en que nos diéramos cuenta de que nos habíamos ido, debíamos decirnos a nosotros mismos pensamiento y volver a la expiración sin hacer nada especial de ello. Al decir pensamiento, entramos en un punto muy interesante de la meditación,
el punto en el que podemos practicar conscientemente la suavidad y mantener la actitud de no juzgar. La palabra sánscrita empleada para describir el amor compasivo es maitri, que también se traduce como amistad incondicional. Así cada vez que te dices pensamiento, estás cultivando esa amistad incondicional hacia lo que surge en tu mente. Como la compasión incondicional es muy difícil de encontrar, este método tan sencillo y directo de desarrollarla es enormemente valioso. A veces nos sentimos culpables y otras arrogantes. A veces nuestros pensamientos y recuerdos nos aterrorizan y nos hacen sentirnos totalmente desgraciados. Los pensamientos pasan por nuestra mente continuamente y cuando nos sentamos, les damos mucho espacio para que puedan surgir. Damos espacio para que aparezcan todos nuestros pensamientos como nubes en el ancho cielo u olas en el vasto océano. Si uno de ellos se queda con nosotros y nos barre, sea agradable o desagradable, la instrucción es etiquetarlo de pensamiento, con toda la apertura y la bondad que podamos reunir, y dejar que desaparezca en la enormidad del cielo. Las nubes y las olas vuelven a surgir inmediatamente. Por eso no es ningún problema, simplemente los reconocemos una y otra vez con amistad incondicional, poniéndoles la etiqueta de pensamiento y dejándolas pasar una y otra vez. A veces, la gente emplea la meditación para tratar de evitar sentimientos desagradables y pensamientos que les alteran. Podremos tratar de usar la etiqueta para librarnos de lo que nos molesta, y si conectamos con algo agradable o inspirador, podremos pensar que ya lo tenemos y tratar de quedarnos en esa paz y armonía donde no hay nada que temer. Es una gran ayuda recordar constantemente que la meditación tiene que ver con abrirse y relajarse con lo que surja, sin escoger ni elegir. No está diseñada ni para reprimir nada, ni para predisponernos al apego. Allen Ginsberg emplea la expresión mente sorpresa. Te sientas y toma ya. Surge una sorpresa desagradable. De acuerdo, que así sea. No debemos rechazarla sino reconocerla compasivamente como pensamiento y a continuación dejarla pasar. Al momento siguiente, genial, aparece una sorpresa deliciosa. De acuerdo, que así sea. Tampoco debemos aferrarnos a ella, sino reconocerla compasivamente como pensamiento y dejarla pasar. Las sorpresas, según vamos descubriendo a medida que practicamos la meditación, son innumerables. Un yogui tibetano del siglo XII llamado Milarepa cantaba unas canciones preciosas sobre la manera justa de meditar. En una de sus canciones dice que la mente tiene más proyecciones que motas de polvo hay en un rayo de sol y que incluso cientos de lanzas no podrían acabar con ellas. Así pues, cuando meditamos, más nos vale dejar de luchar con los pensamientos y darnos cuenta de que la honestidad y el sentido del humor nos ayudan más que cualquier tipo de solemne lucha religiosa a favor o en contra del ego. En cualquier caso, la cuestión no consiste en librarnos de nuestros pensamientos, sino en contemplar su verdadera naturaleza. Si entramos en ellos, nos harán dar vueltas en círculo, pero en realidad son como imágenes oníricas, como una ilusión, no son verdaderamente sólidos, son, tal como decimos, simples pensamientos. Luchar durante la meditación nunca es una buena idea, por eso, si nos duelen las piernas o la espalda, podemos movernos. Sin embargo, al trabajar con la postura justa, es posible relajarse y asentarse en el propio cuerpo, realizando algunos ajustes muy sutiles
El maestro había dado unas instrucciones para sentirnos realmente bien asentados. 1. Asiento. Sea cual sea nuestro asiento, un cojín, el suelo o una silla, debe ser plano y no estar inclinado hacia adelante ni hacia atrás, ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. 2. Piernas. Las piernas deben estar cómodamente cruzadas delante de ti. Si estás sentado en una silla, debes poner los pies planos sobre el suelo, dejando entre las rodillas unos centímetros de distancia. 3. El torso. Debe estar en postura erecta, con la espalda firme y la parte delantera abierta. Si te sientas en una silla, es mejor no inclinarte hacia atrás. Si comienzas a flojear, vuelve a sentarte derecho. 4. Las manos deben estar abiertas, con las palmas hacia abajo y descansando sobre los muslos. 5. Los ojos han de estar abiertos, indicando la actitud de permanecer despierto y relajado ante cualquier cosa que ocurra. La mirada se enfoca ligeramente hacia abajo y se dirige como a 1,5 metros por delante de ti. 6. La boca queda muy ligeramente abierta para que la mandíbula esté relajada y el aire pueda fluir fácilmente a través de la boca y la nariz. La punta de la lengua puede colocarse en el paladar. Cada vez que te sientes a meditar, repasa estos 6 puntos y cada vez que te sientas distraído durante la meditación, reorienta la atención hacia el cuerpo y repásalos. Después vuelve otra vez a la expiración con la sensación de empezar de nuevo. Si descubres que los pensamientos te han llevado muy lejos, no te preocupes. Simplemente dite a ti mismo, pensamiento, y vuelve a la apertura y a la relajación de la expiración. Vuelve una y otra vez a estar exactamente donde estás.